los adictos los que justificaban, y las grietas que se abrían para que periodistas pudieran expresar de alguna manera, a veces confusa, ciertas posiciones. Pero la fotografía tenía otra cosa, contaba una historia, ¿no es cierto?, que estaba sucediendo. Tenía que tener dos elementos. Uno, que sucedieran los hechos fotografiables. O sea, la resistencia empezaba a cambiar las formas, y tenía que haber los fotógrafos que jugaran como la primera línea periodística mostrando esa escena. Acá cuajaron dos situaciones, que era la primera movilización estudiantil abierta. Hasta ese momento, ¿qué hacíamos en el movimiento estudiantil? Hacíamos cosas relámpagos, sorpresivas, porque había mucha represión adentro de las facultades. La policía cuidaba a los estudiantes. En la Facultad de Derecho no solo la Policía Federal, sino que estaba la Marina, servicio de la Marina, había grupo de tarea, nos habían secuestrado compañeros. Las formas de militancia eran organización, había una comisión reorganizadora del centro de estudiantes, al cual pertenecía yo, y hacíamos cosas relámpagos. ¿Qué hacíamos en ese momento? Silla, de donde salían los cursos, un grupo de compañeros, yo me paraba en eso, le hablaba a los estudiantes rápido, calculando cuánto trataba la policía en llegar a los servicios, entonces teníamos que salir rápidamente. El 81 se empieza a romper el cascarón del miedo, digamos, y empiezan a aparecer movilizaciones de otro tipo. Esta es la primera movilización estudiantil. Era pequeña en un sentido para lo que fueron las grandes movilizaciones, pero en términos de un grupo de estudiantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que básicamente estaba compuesta por la Juventud Radical, la Franja Morada y la FE de la Federación Juvenil Comunista. Ese núcleo de compañeros estaba reorganizando los centros y la Federación Universitaria, y esta es la primera movilización. Las fotos, lo que sacó después Diario Popular, Tu Foto, nos ayudaron a mostrar eso, que era uno de los objetivos, que empezaba a haber resistencia. Entonces la movilización tenía que ver con eso. El hecho básico fue, nos reunimos en Económicas, yo era el orador de esa marcha, con lo cual habíamos creado un operativo de que yo aparecía como un estudiante más, con una chica que iba caminando, porque preveíamos que si no me podían detener antes, si había filtraciones de quién iba a ser el orador o cómo era la movilización. Entonces prevíamos esa jugada. La movilización sale de Económicas, ahí yo me incorporo, yo estaba en la puerta de Económicas, me incorporo, no me di cuenta que están los dos servicios siguiéndome, los que después me detienen, y marchamos hacia la Plaza Jusey, con la sorpresa de lo que, digamos, de la primera jornada de ese tipo tan abierta. Llegamos a Plaza Jusey, yo veo una calecita que había ahí, me paro ahí para empezar a hablar, y habré durado un minuto hablando, porque apenas empecé a hablar ya se sentían las sirenas. O sea, el operativo, se ve que habían dicho en el momento que empiecen. Y ahí comienza una represión de la Guardia de Infantería muy fuerte sobre los estudiantes, y el elemento distintivo es que también golpean a los periodistas. Esa combinación de primera movilización, las grietas que se abrían en el miedo, más que golpear a los periodistas, dio el cuadro de situación distinto. En mi caso, yo estaba arriba de la calecita, pude bajar después, y no me di cuenta que estaban. Cuando empiezo a correr para tratar de que no me detuvieran en ese momento, uno de los servicios me agarra del pelo, que es uno de este que está acá, y se queda con un mechón de pelo mío. Yo trato de seguir corriendo, corro, y no vi al otro, que estaba armado, y me detiene con su arma en mi estómago. Y ahí me agarra. Y ahí es donde vos disparás las fotos, ¿no es cierto?, que es el momento de la detención. ¿Qué valor tiene? En el caso mío, que de alguna manera me salva la vida por lo que voy a relatar después. Del punto de vista de la ruptura, es que el genocidio en Argentina, los secuestros, tenían una parte que trataban de crear como una virtualidad corriente, que no pasaba nada, pero a la noche se secuestraba, aparecían los grupos de tareas, y tratan de mantener como una doble realidad, como una especie de normalidad, y después los secuestros. ¿Qué probaba? Los grupos de tarea, esto, cosas que sabíamos del punto de vista de la militancia, los que estábamos, todo eso sabía. Ahora, pero que nunca había salido. Entonces se probaba eso. Tanto es así que después la Federal tiene que salir a decir, no son custodios del orador. Estos servicios, como tienen que seguir su operativo, me meten en un patrullero de la Federal, que estaba ahí. Continúa toda la represión, y cuando el lugar queda totalmente vacío, ahí aparece el Falcon Verde. Se bajan unos tipos de civil muy bien vestidos,
y vienen a secuestrarme. En ese momento le dicen a la federal, a los que estaban, yo estaba dentro de un patrullero esposado, que este es nuestro, lo detuvimos nosotros, no lo llevamos. Yo sentí que ese era un momento clave, porque era el comienzo de un secuestro, o la parte ya que se pasaba, pero los federales dijeron que no, que lo habían puesto ahí, ahora era de ellos. Yo no sabía por qué se daba esa discusión, no tenía noción de lo que había ocurrido. Sí, después me fui dando cuenta que le habían pegado a los periodistas, digamos, el periodismo empezaba a reaccionar frente a esa situación, había filtraciones, se mostraba esta situación, la crisis y los cambios que había en la dictadura permitían ciertas grietas, pero cosas que yo no estaba al tanto en el momento que estoy viendo una pelea muy fuerte entre los de civil, los servicios de inteligencia y la federal. Tanto es así que termina esa discusión sacándome las esposas, devolviéndose a los servicios que se llevaban sus cosas y esposándome los federales que me llevaron detenido a la comisaría. Si yo no me equivoco, no recuerdo bien, creo que fue la que está en Lavalle, que me llevaron, en la calle Lavalle. Ahí, bueno, estuve detenido un tiempo hasta que me llevan al interrogatorio, horas, tampoco yo sabía qué pasaba. Y me llevan ante el comisario, que me empieza a interrogar, me pregunta. Ustedes imaginen esa época, digamos, si no es medio difícil entender qué era lo que ocurría. Y el tipo me preguntaba a mí sobre la marcha, yo le decía, yo soy el orador de la protesta estudiantil, decía en ese momento, y el tipo me preguntaba sobre si yo lo había visto a él. Yo lo que le relataba era la actitud que en ese momento teníamos, decirle, usted comandó la fuerza represiva que reprimieron los estudiantes. Yo iba con esa. El tipo se iba enojando cada vez más fuerte, me preguntaba la situación y yo respondía exactamente lo mismo, hasta que a los gritos terminó el tipo diciéndome, yo le estoy preguntando si usted me vio. Cuando le dije, yo no le vi a usted, pero iba a seguir mi discurso, el tipo interrumpió y me sacó. No sabía tampoco qué pasaba. Y lo que pasaba era lo que había ocurrido afuera, lo que había ocurrido con el periodismo, la situación que se había creado, que el tipo no quería quedar pegado a la existencia ni de la tremenda represión, pero yo creo que sobre todo a la idea de que habían operado los servicios abiertamente, que habían sido fotografiados. Quizás ellos no sabían que existía tu fotografía, pero lo que sí sabían que se había disparado. Y la rareza, o no la rareza, tenía que ver con la época, pero también de que en la movilización no estaban solo periodistas sacando fotos, porque llego en la entrada de la facultad, siempre la policía ponía una gran mesa donde te pedían los documentos, te pedían la libreta universitaria, yo qué sé. En este caso, cuando llego a entrar, sobre una mesa enorme, que había todas fotos grandes, así como si fueran estas, todas mías en la movilización. No había fotos de la movilización, eran todas fotos mías tiradas así. Al otro día de la foto que sale en el diario, yo voy al diario a trabajar. Y a mí me llama Raúl Kreisel, que era el dueño del diario, que nunca hablaba con nadie, porque nunca estaba en el diario, y me dijo, no vengas, tómate una semana, no vengas, no duermas donde dormís, ni vayas a los lugares que vas normalmente. Le digo, pero ¿no te parece mucho? Me dice, no, ya te vinieron a buscar. Sí. Me dijo, porque en esa época todavía no salían los nombres nuestros en las fotos, nadie sabía de quién eran las fotos, fueron a averiguar, obviamente sabían perfectamente, rápidamente se van a enterar, pero digamos, para completar un poco la historia, fíjate que lo que me decía el tipo, ¿no? Que yo no aparecía porque él imaginaba, supongo que con mucha información, de que podía pasar algo, y tuve unos días de vacaciones, pero fue raro, pero la verdad que esto que vos contás yo no lo sabía. Tampoco sabíamos en ese momento, porque además yo te conocí después. Claro, exacto. En ese momento no te conocía y no sabíamos qué pasaba con eso. Pero fue como un comienzo. A mí me parece que siempre en esto fue como antes y después en la prensa, ¿no? El tema de la publicación de la foto. Rápidamente pasó todo lo que pasó después y empezaron a publicarse de todo, digamos. Pero pasa que también al mismo tiempo en esa época Viola tenía la orden, el jefe de la policía era Sacián, claro, en ese momento. El que dio la conferencia de prensa era el segundo, que era policía federal. Y ese tipo estaba muy asustado en la conferencia, por eso permitió una conferencia de prensa donde
le empezaron a preguntar cosas y los fotógrafos básicamente empezaron a saltar diciendo de que de ninguna manera no era como él contaba, de que sí nos pegaban, de que sí había policía de civil, de que sí había Falcon verdes en la calle y que no nos dejaban fotografiar y que nos sacaban los rollos, que no era la primera vez. Que me acuerdo que había una frase de uno de los chicos que dijo: a mí me preocupa más que no me preocupa tanto que me peguen, sino que me saquen el rollo. Claro. Que era la figura nuestra para nosotros. Y que yo lo que le agrego a eso que vos decís, digamos, dos cosas. Digamos, nosotros sacamos una conclusión, es que en la foto en caso mío me salvaron la vida, porque eso en la dinámica que venía la dictadura era que en un momento vos tenías una detención legal, entre comillas legal, y después pasaba a ser ilegal donde desaparecías. Claro. Esa era la situación, por eso yo digo, si no hubiera estado esta foto, ese Falcon capaz que me llevaba al secuestro. Claro.